Ya está aquí con nosotros Luis Sebasco, el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Luis, gracias por venir, muy generoso. No, de nada, buenas tardes. Bueno, lo de anoche, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? No, fue un horror. Lo que pasó con Campagnoli fue un horror. Lo que pasó con Campagnoli es desde nuestro punto de vista, es de una extrema gravedad institucional. Porque para desplazar a un magistrado, sea juez o sea fiscal, tienen que haber causales realmente graves. Y las causales graves tienen que ver con mal desempeño importante, no que uno se equivoque en una causa determinada. No, porque o un aquello delito. de errar humano rige también. No, totalmente, y para eso, puede equivocar. Para eso están los remedios, no, claro. Los remedios judiciales, están las apelaciones, la intervención de los jueces, la intervención de las cámaras. Evidentemente, todo proceso tiene distintas miradas y distintas interpretaciones. Entonces, si por cada fiscal o cada juez que se equivoca le van a hacer un juicio político, nos quedamos sin magistrados en 10 minutos. Lo que pasa es que esto tiene una intencionalidad distinta, porque no es un caso común y no es una situación común. Entonces, desde esta perspectiva, solamente puede tener una mirada política, no una mirada solamente jurídica. Y es un horror también porque lo que pasó ayer no fue que lo echaron al fiscal Campagnoli, para eso todavía hay que hacer el juicio político, el jury. Lo que ocurrió ayer fue que lo suspendieron. Y para suspender a un magistrado en el curso de un juicio político, solamente se lo puede hacer si, permaneciendo en sus funciones, pudiera entorpecer el desarrollo de ese proceso particular, del juicio político. Y esto no es previsible en el caso de Campagnoli, porque él ya no tiene más en sus manos el trámite de la causa que motivó las denuncias. Causa que es la de Lázaro Báez. La de Lázaro Báez. Entonces, esa causa estaba en una fiscalía que él estaba subrogando, fue separado de esa subrogancia, y por otro lado el proceso en lo que hace al lavado de dinero pasó a la justicia federal, con lo cual no había ninguna posibilidad de que Campagnoli entorpeciera eso, ni entorpeciera la recolección de las pruebas que hacían a su situación en el juicio político. Entonces, parece que claramente fue un exceso la suspensión, porque no era necesario en absoluto una medida de esa naturaleza. Esto es una medida cautelar. Para hacer un paralelo, cuando una persona está imputada de un delito, solamente corresponde la prisión preventiva. Si estando en libertad puede entorpecer el proceso. Entre ellos puede fugarse, claro, etcétera. Este es el presupuesto básico de cualquier medida cautelar. Se traba un embargo si uno presupone que va a hacer desaparecer el dinero con el cual tiene que responder al juicio, por ejemplo. En este caso concreto, en el caso de del juicio político, la suspensión solamente procede cuando la permanencia en funciones puede generar riesgos específicos. Y en este caso no había ningún riesgo previsible. Porque la causa ya no estaba en sus manos. No. Y por lo tanto no podía hacer desaparecer, nada, o entorpecer, o no investigar, o investigar de cara al futuro. Exactamente. Ahora, entonces, Gils Carbó claramente actuó en pos de cubrir, usted entiende eso, sí, la necesidad del Poder Ejecutivo de que no se traduzca en una investigación seria lo que eventualmente puede ser un caso de lavado de dinero que involucre a actores cercanos. Sí, no sé si en eso van a tener éxito, es decir, porque esto va a pasar a manos de otro fiscal que puede investigarlo adecuadamente. El punto a mí me parece que es más complejo. Acá lo que se está dando es un mensaje. ¿Usted cree en la tesis del mensaje hacia el resto? Sí, cuidado, totalmente. Que si investigan la corrupción del gobierno pueden ser apartados. Yo te demuestro que tengo el poder de separarte. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad acá han ocurrido varios episodios que demuestran un manejo claramente arbitrario del Ministerio Público. Usted no sé si recuerda cuando recién asumió la actual procuradora, el fiscal Rívolo tenía la investigación del caso Vudú, conjuntamente con el juez Rafecas. Correcto. Recuerde que al juez Rafecas se lo está sometiendo ahora a un juicio político y hubo una cuestión que quizás pasó desapercibida, pero el fiscal Rívolo había cobrado una subrogancia porque había estado a cargo del juicio del APA, que había durado 3 meses. El procurador anterior había decidido pagarle esa subrogancia y cuando asumió la procuradora inmediatamente decretó la nulidad de esa decisión y le exigió la devolución del dinero. También hay... Con lo cual el amedrentamiento es, en ese caso también en ese caso muy es específico porque además da la casualidad que era el fiscal que está investigando Vudú. También se han tomado decisiones que son muy controvertidas, cuanto menos, como la designación de fiscales sin facultades. La ley del Ministerio Público no le permite al procurador
del General de la Nación designar fiscales. Los fiscales tienen que ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado previo concurso. Y lo que establece la ley de Ministerio Público es que si no hubiera un fiscal para subrogar en una vacante o en una suplencia, debe elegirse un abogado de una lista que deben generar los colegios de abogados. Pero nunca el procurador puede designar a dedo a un funcionario cualquiera de la Procuración como fiscal. Es lo que ha pasado. Y esto es lo que ha hecho la Procuradora, y por eso el fiscal Marijuán la ha imputado por comisión de delito. Y no se han designado fiscales solamente en situaciones intrascendentes, sino en causas que tienen que ver con investigaciones complicadas. Cuando se ha cuestionado esto, se ha querido decir, bueno, lo están buscando la nulidad de los juicios de lesa humanidad, y esto no tiene nada que ver. Es decir, es una irregularidad la designación. Entonces, esto es absurdo. Y después nos encontramos con este tema de Campagnoli. Entonces, hay como una línea bastante complicada desde lo institucional. Y esto es particularmente grave porque en el país se está produciendo un proceso de cambio muy profundo en materia procesal, que estamos saliendo de los sistemas acusatorios, donde la investigación estaba en manos de un juez de instrucción, que era juez y parte, al sistema de sistemas inquisitivos, y estamos pasando a sistemas acusatorios, que quiere decir que se dividen los roles, y la investigación está en manos de los fiscales. Por lo tanto, tener control sobre el fiscal es tener control sobre la investigación y sobre qué aspectos voy a hacer. Exactamente. Entonces, que el defendido termine explicando. Es esencial que los fiscales sean independientes y tengan garantizada esa independencia. El artículo 120 de la Constitución dice que el Ministerio Público es un órgano independiente de los otros poderes del Estado. Y para garantizar la independencia de los fiscales, la ley del Ministerio Público pone en cabeza del Procurador General garantizar la independencia del funcionamiento de los fiscales. Entonces, cuando quien debe garantizar la independencia toma este tipo de actitudes que ponen en crisis la independencia, intencionalmente o no, lo cierto es que se resquebraja todo el andamiaje procesal. Y es donde aparecen las dudas sobre la actuación de la justicia. Los fiscales tienen que ser independientes en el ejercicio de la acción, ese es su rol, y solamente pueden ser cuestionados cuando hay graves negligencias. No es el caso de Campagnoli. Delitos, que no tiene absolutamente nada. Campagnoli, ¿por qué es apartado? Porque investigó a Lázaro Báez. No hay ninguna duda. Entendamos el argumento y el ardid urdido por quienes anoche decidieron suspenderlo. Campagnoli, hasta donde yo sé, investigó esta causa. En la investigación de esta causa fue, digamos, las defensas de los imputados interpusieron una serie de recursos ante los jueces que fueron todos rechazados, y al mismo tiempo formularon denuncias contra Campagnoli en la Procuración. Sin fundamento, porque lo cierto es que los jueces convalidaron toda la validez de las actuaciones de Campagnoli. Y al mismo tiempo, cuando en el marco de esta situación él fue desplazado de la fiscalía que estaba subrogando y en la cual estaba radicada esta causa, en ese momento él mandó una nota a la Procuradora General cuestionando ese desplazamiento, y una nota en términos quizás descomedidos. Eso eventualmente podría dar lugar a una sanción menor, pero nunca a un juicio político, ¿no? Estas son las dos causales. Es decir, se le puede imputar que él se excedió en la investigación porque fue más allá de su competencia. Pero esto ya fue judicialmente resuelto. La Cámara de Apelaciones dijo, miren, lo que hizo es válido, a partir de ahora que se investigue en federal. Y además él fue mandando a federal la información que iba recibiendo. Con lo cual, digamos, los jueces validaron lo que anoche... Entendieron que era gravísimo suficiente para suspenderlo y someterlo a un juicio político de cara al futuro. Exactamente. Ahora, esta práctica que usted dice es para amedrentar a los fiscales. ¿El gobierno podría replicarla cuantas veces quiera? ¿Tiene los números suficientes para? Y parecería ser que sí, por lo menos en la composición actual del Tribunal de Enjuiciamiento. Que el encuentro de Capitanich con los miembros de la Corte se haya dado justamente en el día de ayer, en la previa a todo lo que sucedió con Campagnoli, y que le hayan pedido por el Consejo de la Magistratura, entre otras tantas cuestiones. ¿Tiene algo que ver? Mira, a mí no me consta que tenga algo que ver, la verdad que no tengo la menor idea, pero sí tenemos que tener presente que desde hace bastante tiempo hay una intención muy clara del gobierno de dominar el Consejo de la Magistratura
para tener injerencia sobre los jueces, tanto en la designación como en la remoción. Y esto es quitar independencia, porque yo puedo tomar decisiones que tienen que ver con designaciones inadecuadas para gente que sea afín a mi ideología, o puedo tomar decisiones para desplazar a aquellos que no han respondido a las presiones del gobierno. Es muy grave, es decir, la independencia del Poder Judicial debe ser siempre garantizada, me gusten o no me gusten los jueces. Sí, porque además es el que pone límite a las arbitrariedades del poder y en definitiva es el que garantiza los derechos y las libertades de los Totalmente. individuos. Es decir, sin jueces independientes y sin fiscales independientes no tenemos posibilidad de ejercer los derechos. No quiere decir que por ser independientes necesariamente sean buenos, pero si cometen delitos, si son malos, si obran no conforme a la ley, pueden ser Ahí existen los mecanismos. Con la misma independencia del Poder Judicial. Claro, el problema es el uso espurio de los mecanismos naturales para ejercer ese control. Es decir, hay un tema que es muy complejo, que es el uso político. Es decir, la política funciona la magia y en la justicia la lógica. Cuando juntamos la magia con la lógica tenemos graves problemas. ¿Por qué digo esto? Porque son dos modos distintos de ver la realidad. Entonces, aquello que en la política muchas veces se banalizan los límites éticos o los límites que impone el sistema jurídico o el sistema republicano. Y quien vuelve las cuestiones a sus límites naturales suelen ser los jueces, que son los custodios de la Constitución. Que todo esto pase con una presidente abogada, ¿le genera algún comentario? Mire, en realidad yo le voy a decir que han pasado cosas así con varios presidentes abogados. Bueno, la mayoría, casi todos han sido abogados. Claro, en realidad en la época de los años 90 también lo que pasa es que quizás se hacían las cosas con otros modales, pero también hubo manejos extraños. Y también ha habido concursos amañados en el Consejo de la Magistratura, etc. El problema quizás sea el organismo mismo del Consejo de la Magistratura. ¿Usted cree que hay que cambiarlo? Yo creo que fue un gravísimo error implementarlo, porque el Consejo de la Magistratura fue introducir la lógica de la política en el Poder Judicial. Todo eso fue fruto del acuerdo de Alfonsín con Menem en la reforma del 94. Porque inclusive usted fíjese que a partir de la implementación del Consejo de la Magistratura se politizó la Asociación de Magistrados y se politizaron el Colegio de Abogados. Las dos porque cosas. La política advirtió que para ingresar al Consejo de la Magistratura esas eran caminos idóneos. Entonces, el problema es bastante complejo porque, digamos, insisto que lo que ingresa acá es una cultura o una lógica cultural diferente y que la convivencia de esas dos lógicas culturales es muy compleja. Luis, las últimas dos preguntas. Sí. ¿Hay riesgo a la independencia del Poder Judicial efectivamente en la Argentina? Sí, yo quiero señalar esto porque es muy importante. No solamente en el ámbito del gobierno federal. En la Ciudad de Buenos Aires se aprobaron dos reformas en la semana pasada que son altamente peligrosas. Una de ellas baja el quórum que demanda el Consejo de la Magistratura de la ciudad para enviar a un juez al Tribunal de Enjuiciamiento. Con lo cual se puede mandar a un juez al Tribunal de Enjuiciamiento sin que opine e intervenga el estamento jueces. Y por otro lado, se estableció una modificación en la Ley de Ministerio Público que crea cargos de fiscales generales adjuntos, que normalmente deberían ser por concurso e inamovibles, que los designa y remueve sin concurso el fiscal general. Esto es la colonización de la política. Luis Vasco, gracias por este ratito aquí en la tarde de Infobae.